Ya estamos en De Palabra en Palabra. Buenas tardes tengan todos ustedes allá en casa. Hoy vamos a tener un programa dedicado a otro poeta mexicano. Pero antes quiero dar una noticia y una invitación. Se inaugura Luna Mía Café. Se reinaugura el día 9, este 9 de marzo de 2024. Y bueno, pues estamos muy contentos de inaugurar este lugar que está precisamente en Avenida Lázaro Cárdenas 2480, entre Batalla de la Angostura y Lázaro Cárdenas, más o menos, pues en la parte oriente de la Lázaro Cárdenas. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a tener la presencia de nada menos que de Juan Alzate. Juan Alzate, que es uno de los mejores jazzistas de México, ¿no? Y vamos a dar el recital de los versos del Alacrán con Juan Alzate. También estará un cantante extraordinario, buenísimo, Ulises Cacho, un trovador, un cantautor, un joven muy diestro en el canto y en la interpretación de muchos autores, ¿no? Se sabe todo Sabina, se sabe todo Silvio Rodríguez, canta canciones suyas, canta tangos, en fin. Vamos a tener ese día 9 de marzo, este sábado, a las 8 de la noche, la reinauguración de Luna Mía Café, a quien le agradezco mucho que me patrocine el café de hoy en la tarde. Vamos a dar comienzo. Hoy hablaremos de Gilberto Owen, un poeta que bueno, realmente ha sido leído, como se ha dicho, a cuentagotas. Un poeta miembro más o menos de esa generación de los contemporáneos. Fue muy amigo de Jorge Cuesta, fue muy amigo de Javier Villaurrutia, de Salvador Novo. Eran un grupo que se denominaron los contemporáneos. Ha sido poco leído, no es fácil leerlo, pero su calidad es de las más altas. Creo que sus aportes importantes a la poesía están en el poema en prosa, por ejemplo. Escribió una novela que se llama Novela como Nube, que fue publicada en 1928. Y bueno, otro libro que se llama Perseo vencido. En la prosa hay una tremenda presencia de la poesía en Gilberto Owen. Y también se destaca, fíjense, por las cartas, por el género epistolar. Hay las famosas cartas a Clementina Otero, una actriz, que son cartas amorosas, ¿no? Creo también que su poesía va por lo coloquial y sale muy bien librado. Es una obra magnífica. A mí me gusta mucho Gilberto Owen y vamos a comenzar con este poema que se llama Adiós. Dice: todo este día corrió el tren por mi pensamiento. Toda la noche su sirena rayará mi desvelo. Y no poder imaginar el vértice hipotético en que se une la vía tan lejano. Nunca, nunca podré beber el sueño en la confluencia amarga de su grito y mi sollozo.
siempre paralelos y persiguiéndose toda la noche en mi desvelo. Qué interesante es esa imagen de todo este día corrió el tren por mi pensamiento, ¿no? Es poderosísima. Decíamos que Gilberto Owen, bueno, vamos a algunos datos biográficos. Él nació en Sinaloa, en el Rosario, en 1905. Él fue nieto de un minero irlandés. Fue diplomático. Su mejor amigo fue Jorge Cuesta, de los contemporáneos, ¿no? Y fue un poeta errante. Él estuvo como diplomático pues por su amplia cultura, ¿no? Como agregado cultural, sin duda, o embajador, no estoy seguro, como cónsul. Y realmente se da aquí una faceta importante de Gilberto Owen, que es la de traductor. También traduce. Entonces, creo que pues muy bien vale la pena acercarse a esta obra, que no es la más popular de los contemporáneos. ¿Por qué será que a veces un gran poeta no es tan popular, no es tan conocido, y sí los demás? Si en el caso pienso de Salvador Novo, creo que Gilberto Owen era mejor poeta, mucho mejor poeta que Salvador Novo. Pero bueno, también tiene que ver cómo desde entonces las relaciones, sus movimientos políticos o sus enroques, en fin, todo esto me parece que debe ser un juego también de relaciones públicas, ¿no? A mí me parece que las relaciones públicas en los artistas en general son fundamentales, ¿no? Vaya a sonar mi teléfono. Pero bueno, ya estaremos contestando. Otra cosa, su padre era irlandés, por eso el apellido Owen, y su madre mexicana. Hay una idea de su poesía. Era muy hábil en construir, ¿cómo se llama? Imágenes. También tenía que ver con su... ahí hay tiene un empellón de una cultura católica importante, ¿no? También fue místico, me parece. La conciencia teológica de contemporáneos, dice en alguno de sus versos. Pero bueno, leamos otro poema. Que es el número 10 de una coleccioncita que viene numerada, que se llama Tierra que la guarda ahora. Dice: tierra que la guarda ahora, montoncito de tierra y un poco de savia en los árboles, ramas sin marzo, sin viento, metálicas como de luna, que de árbol casi de alma. Esta vez no ha quedado nada del día en mi mirada. Noche demasiado lírica. Esta vez no ha quedado nada del día en mi mirada. Noche demasiado lírica. Repetí esa estrofa porque había que dejarla más clara. Ella estará aquí, más presente, viéndome completo, que yo, que la creo solo puñadito de tierra y un poco de savia en los árboles.
Ahí está esa idea. Ramas sin marzo, por ejemplo, sin viento, metálicas, más de luna que de árbol, casi de alma. Esa estrofa también me parece muy rica, ¿no? Decíamos que también entremezcla símbolos, nombres, obras, personajes literarios, personajes de la literatura universal. Como hay que recordar que uno de sus grandes proyectos poéticos, muy bien logrados, fue Simbad el Varado, sobre Simbad el Marino, el personaje de la literatura árabe. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de Gilberto Owen. Ya estamos de regreso. Vamos a leer un poema breve. Leeremos un fragmento de su poema más ambicioso, que es Simbad el Varado. Decía al final del corte, antes del corte, que es un poema, bueno, es como el viaje de Simbad el Marino, ¿no? El personaje de las 1001 noches. Y él hace es un reto, son 28, por ahí más o menos 28, en 28 días, está separado en días el poema. Pero vamos a leer este número 14, Corolas de papel de estas canciones. Corolas de papel de estas canciones se abren cuando al alba nocturna de la lámpara rompe a cantar ociosa la ternura enjaulada entre los dedos. Se cierran cuando cae desprendida de su rama, aún no madura y ya picoteada por el frío del alba verdadera. ¿Qué imágenes tan... La ternura enjaulada entre los dedos. ¿Qué imagen nos provoca para ver la ternura enjaulada entre los dedos? ¡Qué maravilla! Enjaulada, es decir, cautiva. La tenemos cautiva, la ternura entre los dedos, y no nos damos cuenta también, esa es otra. Bueno, hay una nota de Gilberto Owen aquí, en el libro de las... decíamos que nació en el Rosario, Sinaloa. En el libro de actas de nacimiento de Rosario, de ese pueblo, la número 160 registra el nacimiento del niño Gilberto Estrada, el día 13 de mayo de 1904 a las 2 de la mañana, presentado por su madre, Margarita Estrada, en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, antes Instituto Científico Literario, donde Owen estudió. Ahí se encuentra el comprobante del registro de nacimiento con que el rosarino se inscribió al Instituto Científico y Literario de Toluca. Además de otros documentos abordados. Creo que abajo, el segundo apartado de A la luz del Nevado de Toluca, un poema en el párrafo 3, por ahí se menciona algo. Curioso, habría que después su padre pues era un irlandés de apellido Owen, que obviamente quizá fue padre ausente. Eso habría que investigarlo.
¿Para qué? Bueno, para nada, pero es importante saber también qué ocurrió en su niñez, por ejemplo. Bueno, miren, la condición de siempre sentirse desterrado, con una soledad totalmente radical, con un mundo y un viaje interior, con los asuntos que le interesaban a él, con las mitologías que él mismo iba construyendo, son los asuntos predominantes en su poesía. En Simbad el Varado, su poema que decíamos el poema más ambicioso, y es un gran poema, Simbad el Varado, que es de 1948. Ahí se abre un aliento mítico. Hay un aliento mítico en este poema que es muy largo, y cuya vastedad no alcanzan los otros poemas de su grupo. Es decir, creo que es de los poemas extensos, más sólidos de su generación. Por eso se ha dicho, obviamente él no vivió su gloria, pero se ha dicho que es uno de los poetas mexicanos más importantes de Iberoamérica, digamos, ¿no? Su poesía es verdaderamente profunda y no es famosa. Gilberto Owen no es tan famoso como Salvador Novo, como Celestino Gorostiza, como José Gorostiza, su hermano, como Jorge Cuesta mismo, ¿no? Aquí él empezó a publicar por 1922 más o menos, en la revista Esfuerzo, y había otra revista que se llamaba Manchas de Tinta, que en las cuales participó en una como secretario y además, bueno, fundó también La Raza Nueva en 1922, otra revista. Era quincenal la revista. En 23 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Javier Villaurrutia y a Jorge Cuesta, ¿no? Que fue su mejor amigo, ya lo habíamos dicho, y quien lo fue introduciendo en la lectura de los contemporáneos franceses. Podemos notarlo en el oído que tenía Jorge Cuesta, cómo hizo lecturas importantes que le influyeron tajantemente, ¿no? Owen escribió La Llama Fría en 1925, publicada por la revista El Universal Ilustrado. Fue la primera de las novelas líricas con las que el grupo experimentó la prosa poética, fíjense. Eso es interesante, se llamó La Llama Fría. Era un desafío a la estética realista usual en ese tiempo, ¿no? Esa estética realista, y Owen le da la vuelta ahí y experimenta la prosa poética en un atrevimiento, ese mundo realista que estaba diseminando y promoviendo la novela de la Revolución Mexicana. Owen escribe una novela completamente distinta, ¿no? Ahí está su vanguardia también, ahí está su atrevimiento, su honradez a no caer en los temas de moda, como en este tiempo muchos novelistas podríamos caer en el tema de vamos a escribir novelas de balazos y de descabezados y de todo eso, ¿no? Es importante ese tema, pero pues la gente compra eso y no escribimos para vender, ¿no?
Aquí hay otra cosa, un dato importante. Con Salvador Novo, Celestino Gorostiza, ya lo habíamos nombrado, Javier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, los pintores Manuel Rodríguez Lozano y Carlos Lazo, ¿no? Se dieron a la tarea de revisar los caminos de la poesía mexicana buscando la purificación de este arte. Fíjense, tenían ese interés. Fundó al amparo económico de Antonieta Rivas Mercado la revista de teatro Ulises. También hizo teatro y actuó, fue actor. Bueno, Antonieta Rivas Mercado estaba en ese grupo de amistoso, ¿no? Tradujo teatro. Gilberto Owen dirigió y actuó en autores europeos modernos, en un afán ahí por divulgar la estética vanguardista con la que estaban ellos comprometiéndose. Es decir, ellos trajeron a los autores contemporáneos franceses de teatro, dirigió y actuó, puso obras en escena, ¿no? Ya después de publicar Novela como nube, se marchó a Nueva York en 1928 como escritor de la Embajada Mexicana y se unió con artistas a la vanguardia europea y latinoamericana residentes en aquella ciudad de los Estados Unidos, como Federico García Lorca. Recuérdese que Federico García Lorca estuvo en Nueva York, ahí dejó un libro. Escribió también un guión para cine, Gilberto Owen. Publicó en Buenos Aires al lado de Macedonio Fernández, nada menos, y Jorge Luis Borges. Viajó por Canadá, sirvió en los consulados de Detroit y Filadelfia antes que lo destinaran al Perú. Que por cierto, también su paso por el Perú fue muy interesante. Owen allá conoció a Luis Alberto Sánchez y le comenzó a traer esa estética marxista que más tarde abandonó sin publicar nada de sus búsquedas, ¿no? Y volvió otra vez de nuevo a una búsqueda de una estética vanguardista. Estamos en los 20s, ¿no? El momento del nacimiento de ciertas vanguardias europeas. Si fíjense en dónde estaba Gilberto Owen ubicado en su historia. Era un visionario. Vamos a un corte, Dante. Era un visionario finalmente y un hombre inteligentísimo, imaginativo, de fiebre creativa. Vamos a un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y miren, estábamos hablando de Owen cuando se va a Perú después de que estuvo viviendo en Nueva York. Pero antes hoy voy a recomendar 2 libros. Uno de Stefan Zweig, que se llama Ardiente Secreto, que es una novelita muy interesante. La historia de un niño llamado Edgar, la relación con sus padres, como se llama Ardiente Secreto porque hay que descubrir cuál es un secreto que tienen los padres ante un hijo, ¿no? En fin, recomiendo ampliamente Ardiente Secreto. Y hoy voy a recomendar un libro. Sé que me dijo un amigo que no debo recomendar mis libros, pero yo sí los recomiendo. Recomiendo Mujeres con el Sol Escondido, que es un libro de crónicas. Ahora que estamos muy cerca del Día de la Mujer, que realmente las feministas no lo han pelado. Las feministas no se han acercado a este libro, que es un libro que fue escrito con
estos fines, que son relatos sobre mujeres en la cárcel y que sufrieron maltrato desde policíaco hasta, bueno, la vida, ¿no? Fueron maltratadas, nunca hubo un expediente donde dijera que fueron golpeadas por, en fin, mujeres maltratadas que purgan una condena, a veces inocentes, a veces no, pero con razón. Y fue un libro que fui escribiendo, ¿no? En un modelo narrativo que fue un poco más allá de la crónica y el reportaje. En estas páginas aquí se fueron recogidas las historias de 16, de 40 y tantas mujeres, 16 historias de su cautiverio, en algunos casos totalmente injusto, fabricado, y en algunas veces pues con la culpabilidad reconocida y dicha con orgullo. Podría ser Mujeres con el Sol Escondido, que está publicado por Lunamía Ediciones y que está de venta obviamente en Lunamía Café. Recomiendo este libro que por estos días podría ser interesante leerlo. Ahí está a la venta. Vamos con Jorge Cuesta, ¿no? Le haremos un programa a Jorge Cuesta, que también lo merece, y que es un poema un poeta excluido, también por su historia, ¿no? Decíamos que en Perú abandonó esa estética marxista que le había atraído y volvió a los intereses vanguardistas, y se sabe que comenzó un proyecto de publicar un libro junto con Martín Adán titulado 2 poemas de odio, pero que no se llevó a cabo. Ya en 31 participó en las jornadas electorales a favor del APRA, que terminaron con el encarcelamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre y la represión de Trujillo. Luego, para alejarlo de la política peruana, el gobierno mexicano lo mandó a Guayaquil, Ecuador, en 1932. Estaba ya muy metido en asuntos políticos peruanos, y abrieron un consulado y él fue el titular. Ahí, fíjense que recibió gente de Perú, los exiliados. Se hizo amigo de Benjamín Carrión, el líder naciente del Partido Socialista Ecuatoriano, y fue después separado del servicio exterior por intervenir en la política de un país extranjero. Con sus propios medios y ayudado por sus amigos, marchó a Colombia, donde tuvo 2 amigos muy famosos, Fernando Charry Lara y Aurelio Arturo, que yo leí un libro de poemas de Aurelio Arturo extraordinario. Ahí se dedica a traducir cables periodísticos y a esparcir su conocimiento de la literatura inglesa. Finalmente se hizo un conocedor. No sé si pueden ustedes notar cómo de pronto un poeta se hace erudito y pierde esa visión de impulsos espontáneos para encontrar imágenes extrañas, libres, maravillosas y completamente propias de un espíritu totalmente abierto y en una amplitud generosa, y no en esa amplitud, aunque a cuadros, del intelectual erudito. Bueno, entonces eso, ya después, en 42, 10 años antes de su muerte, regresó a México, donde era un total desconocido, pues por esa ausencia que desde los 30 hasta más de 10 años
Se reintegró al servicio exterior después y fue cónsul en Filadelfia, donde falleció. Tenía 47 años y ya estaba ciego. Dicen debido a su larga adicción al alcohol. Pero bueno, vayamos a su obra. Leamos este poema que se llama Elogio. Las palabras más ricas, menguante aurirrosado de la luna, se me van por el lago, verticales, en una temblorosa exaltación a colgarse de ti. Que los poetas que todo lo sueñan y los amantes que lo tienen todo son aquí tus mendigos humillados. Poema. Aquí está esa imagen de menguante aurirrosado de la luna. Las palabras más ricas, menguante aurirrosado de la luna, se me van por el lago verticales en una temblorosa exaltación a colgarse de ti. Es un atinadísimo ritmo para esto que está diciendo, ¿no? Y luego viene la segunda estrofa que dice que los poetas que todo lo sueñan y los amantes que lo tienen todo son aquí tus mendigos humillados. Perfectos, versos perfectos, ¿no? En fin, la universidad, la UNAM, publicó en 53, un año después de su muerte, poesía y prosa, así se llama. En ese momento, la más completa edición de su obra, ¿no? Preparada por una persona de apellido Procopio, bajo supervisión también del propio Owen. La había supervisado, claro, a principios de 52 más o menos. Quien ya había muerto antes de la publicación de esto, ya había muerto. En 79 el Fondo de Cultura Económica lanzó sus obras, Gilberto Owen, obras. Edición basada en esa edición de 1953, pero con agregados y modificaciones. Desde entonces Owen es considerado ya uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX. Y los estudios sobre su obra pues se van multiplicando, tesis, tal. Ahora, creo que la mayor importancia de Owen radica en su libro de 1948, que es Perseo vencido, publicado por Luis Alberto Sánchez, en Lima, en Perú. Consta de 3 partes: el madrigal por Medusa, que da título al volumen, la serie de poemas Simba del Varado, Bitácora de Febrero, el breve libro que se llama Libro de Ruth y 3 versiones superfluas. Esas son sus obras. Este libro se trata de un libro escrito durante aproximadamente 18 años, el último de el libro de Ruth y 3 versiones superfluas. Fue influido por Rimbaud, por Eliot, por la estética vanguardista. Por eso a veces parece extraño que sea de la misma generación de los contemporáneos. Era una poesía culta, ¿no? Es una poesía culta, ¿no? Lo que no quiere decir que sea mejor, sencillamente tiene esos elementos de la información del hombre que escribe la poesía. Vamos a leer otro poema antes de que me dé cuenta en qué bloque vamos. Pero bueno, en un ratito se va. Leamos este que dice: es ya el cielo. Es ya el cielo, o la noche, o el hechos de carne en la arena, y el hombre de la luna con la foca del circo
y vicios de mejillas pintadas en los puertos, y el horizonte tierno, siempre niño y eterno. Si he de vivir, que sea sin timón y en delirio. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si he de vivir, que sea sin timón y en delirio. ¿Qué cosa? ¿Qué final? Creo que vale la pena hablar de cómo la influencia que tuvo Owen no fue la misma que tuvieron los poetas mexicanos contemporáneos a él. Sin embargo, sí hay rasgos que los hermanan. Yo veo rasgos muy emparentados con la poesía de Villaurrutia, por ejemplo, ¿no? Decíamos que fue influido por Arthur Rimbaud y por T.S. Eliot. Y por, obviamente, la estética vanguardista. Pero fíjense bien, no dejó atrás su formación barroca. Y como decía, su obra está llena de referencias cultas. Hay algunas claves esotéricas ahí en su poesía. Mientras se descubren esos, hay muchos datos de su biografía que también son invenciones, como debe ser. El poeta es un inventor. Vamos a un corte, Dante. Bueno, pues mientras reflexionamos sobre esos elementos diversos en la obra de Owen, vamos a un corte y a beber un trago de café.